Pues la clase anterior vimos cómo estructurar adecuadamente un documento HTML y ahora pues vimos también una de las primeras etiquetas para representar texto y cómo ordenar utilizando los encabezados del H1 a el H6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a seguir agregándole contenido a este documento. Tenemos una estructura de capítulos, subtemas, temas. Entonces, para poder establecer contenido, yo necesito agregar párrafos. Generalmente esa es la estructura mínima unitaria que se maneja para establecer un informe, los párrafos. Entonces, resulta que en sus inicios he visto mucha gente que hace lo siguiente, escribe un párrafo y como que si fuera un procesador de palabras y le empiezan a dar enters y siguen escribiendo y listo, terminé mi primer párrafo y después doble enter y sigo con el siguiente. Esto, estimados, es un error. ¿Por qué? Y esa es pregunta de examen nuevamente. HTML ignora todos los espacios que no son significativos y los retornos de carro, los tabuladores y cualquier otro símbolo que no sean etiquetas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al detectar esto, si yo salvo, vamos a salvarlo para que lo podamos ver. Vamos a abrirlo, pantalla. Ok, si yo lo guardo directamente, si ustedes observan, en vez de tener dos párrafos, tengo uno solo, como si fuera un solo chorizo de texto. Eso es porque HTML por defecto me ignora los retornos de carro. Aquí tengo tres retornos de carro, eso los ignora. Todos estos puntos que se ven en pantalla, subrayados, son espacios, pero son espacios no significativos. El único espacio significativo es lo que está entre las palabras. Entonces son los únicos que respeta. Para poder definirle en HTML que estos elementos es parte de un párrafo, pues la etiqueta a utilizar o encerrar nuestro párrafo es la etiqueta P, en inglés de paragraph. Bueno, vamos a dar un bonito formato aquí y de la misma forma acá. Y de esa forma, con el párrafo encapsulando todo el contenido de un párrafo, las secciones de oraciones, yo voy a obtener el resultado de dos párrafos como tal. Ok, aquí está el primero y observan el segundo. Entonces aquí estamos haciéndolo adecuadamente. Como esto es una clase en donde vamos a estar aprendiendo y no vamos a estar creando contenido como tal, muchas veces nosotros hacemos el diseño sin que el cliente nos haya otorgado toda la información que se ocupa para el sitio. Y tenemos que rellenar esos espacios, porque si queda solamente aquí va X o aquí va Y, realmente no vamos a tener una idea concreta de cómo va a utilizarse. Resulta de que en tiempos antiguos, cuando todavía existía la imprenta y existía la popularidad de los periódicos impresos, específicamente en Inglaterra, vamos a encontrar a un señor que inventa una forma para poder rellenar texto y genera algo llamado el lorem ipsum. En este caso ustedes pueden utilizarlo, Visual Studio lo trae por defecto, solo escriben la palabra lorem, ella automáticamente le saca una llavecita que dice lorem, le dan enter y le escribe un texto completo de párrafo. No tiene nada de sentido lo que está mostrándose ahí, aunque hay algunos conspiracionistas que dicen de que ese es un lenguaje y ya le dieron significado y semántica a cada una de las palabras que encuentran en el lorem ipsum, pero realmente es simplemente palabras elaboradas de forma random para poder rellenar texto y rellenar espacios
y poder tener una guía visual de cómo va a quedar el contenido. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a... Una consulta, ingeniero. Diga. En ese caso, por ejemplo, cuando, bueno, ingresamos la parte de Lori Gibson y coloca todo el texto en una sola línea, ¿verdad? Lógicamente, yo le puedo dar como Sí, enter a donde quiero como que se aparezca hacia abajo. sí, sí, Ahora, sí, sí. si eso lo, así como está en una sola línea, si eso lo coloco así, en la misma web lo acomoda el espacio. Es correcto Pues, porque el texto lo considera como un elemento fluido. Entonces va a irse acomodando al espacio. Si yo extiendo el tamaño del navegador, te va a encontrar de que ahora es una sola línea. Si yo reduzco, ella solo lo va a ir acomodando para ajustarse el tamaño del espacio. Entonces, esa es la naturaleza de HTML sin aplicarle ningún tipo de estilo como tal. Las etiquetas fluidas las van a ocupar todo el espacio en específico. En este caso, el bloque agarran todo el ancho de la pantalla disponible. Entonces, ahora, no le recomiendo tener tantos centers porque es cierto, se mira más ordenado. Yo les recomiendo si tienen un HTML, denle en botón secundario, le dan Format Document y él les va a ordenar el documento de forma que se pueda leer mejor y con las indentaciones adecuadas para mantener el orden. ¿Ok? Cuando se le pasa a esto un proceso de verificación, todo, todo, desde el doctype hasta el último HTML va a quedar en una sola línea. Porque todos estos retornos de carro y los espacios adicionales que hay son bits, o sea, sí son representaciones binarias de un carácter como tal, y eso se pasa por la web. Entonces, es impresionante cómo un archivo HTML que está bien ordenado, que eso es adecuado para darle mantenimiento y que sea fácil de hacer modificaciones, cuando pasamos por un proceso de minificación, que eso lo vamos a ver en el otro periodo si Dios quiere, eh, todos esos retornos de carro y espacios no necesarios se eliminan, se reducen. Y eso genera que el tamaño del archivo se reduzca hasta un 40-50% del tamaño original. Entonces es una ganancia bastante alta. Ok, vamos a ir agregando un montón de párrafos. Solo copiamos, pegamos alrededor. Hay ciertas situaciones en donde nosotros tenemos que ir agregando elementos que son... Dos, tres, cuatro. Uy, tengo un montón de capítulos. Pero sí los vamos a ocupar para las anclas. Aquí solo estoy metiendo párrafo a los brutos realmente. Uno, dos. Uno, dos, tres. Vamos a agregar uno, uno y unos dos. Salvamos. Ahora sí, ya tenemos un documento bastante extendido con todos sus encabezados adecuados y cierto contenido en la parte inferior. Cualquier parecido a Wikipedia es porque así lo hace Wikipedia, no se anda complicando con los estilos. Igualito. Ok, nos encontramos a veces situaciones, por ejemplo, a este punto necesitamos ubicar realmente un enter, pero sigue siendo parte del párrafo. Es decir, digamos que yo quiero en este capítulo 1, vamos a unir estos dos elementos para que los puedan observar. Y en estos dos elementos, si ustedes observan, yo necesito poner un retorno de carro. No estoy haciendo un párrafo adicional, sino que por alguna razón yo necesito hacer un tipo de énfasis y separar un segmento de ese párrafo, pero sigue siendo parte del párrafo. Por ejemplo, estoy haciendo unos quotes. Entonces yo necesito que, por ejemplo, estos 5 palabras queden como tal. ¿Ok? Entonces, para poder separar sin hacer un párrafo distinto, hay una etiqueta llamada break row, rompe la línea.
ese de romper la línea es autocerrada, no tiene contenido. Por eso es que termina con pleca y signo de mayor que. Y eso me permite forzar un salto de línea en el HTML y al final de este también quiero forzar otro salto de línea. De esa forma, refrescamos y podemos observar que ese segmento se salta hacia abajo, hace el salto, pero no genera un espacio que separa un párrafo, simplemente creo un espacio. Entonces, si a una tarea yo les pido, agréganme su número de cuenta, correo electrónico, nombre completo, pues lo único que tendrían que hacer es crear un párrafo. En el párrafo ponen el nombre, BR, el número de cuenta, otro BR, correo electrónico, otro retorno de carro y pongamos la fecha también. Hoy tenemos 25. Ah, qué cosas. Ok, entonces con esto prácticamente yo estoy generando un tipo así como metadata ordenada, uno arriba de abajo de lo otro, pero pertenecen al mismo párrafo. ¿Preguntas? ¿Podemos hacer un examen entonces? Me quedaron callados. Inge, y con esa etiqueta del BR se puede utilizar sin la última pleca, ¿o Ok, no? eso, la especificación es con la pleca. Sin embargo, es algo que últimamente se está haciendo por defecto. Ahorita ninguna etiqueta que quede sola le ponen la pleca lo vuelve, es otro carácter de lastre, por así decirlo. En la especificación está, pero los navegadores desde hace como 2 o 3 años ya no les interesa esa pleca. Si está o no está, toman el BR con la pleca o sin la pleca como algo normal. Entonces se puede reducir buena cantidad. Yo sigo aquí siendo algo bien estricto con la especificación. Entonces la especificación dice que sí, lleva la pleca las etiquetas que son autocerradas y las pongo. Esas etiquetas vamos a ver de que hay varias. Las de imágenes son autocerradas, BR, HR son autocerradas. Eh, ¿Qué otras es autocerrada? Los metas son autocerradas, los links son autocerrados, pero ya son etiquetas conocidas y que no hay algo más parecido, entonces se pueden dejar sin aplicar también y es válido. Por eso no voy a quitar puntos. Además, el de Visual Studio, porque esto lo está impulsando Microsoft, Visual Studio Code, si usted utiliza Emmet en este punto y deja de que le autocomplete, se la pone sin pleca. Entonces yo creo que en los próximos releases de la especificación, por el uso, o sea, por hecho, por situación de hecho, ya va a quitar de que la pleca sea parte de la especificación. Le va a quitar puntos según a un test, pero no tanto. Entonces, no es tan relevante. Ok, entonces ahora vamos a ver otra etiqueta interesante. Como le decía, HTML ignora espacios que no son significativos. Esa es otra buena etiqueta que les voy a mostrar. No es etiqueta como tal, pero yo puedo forzar espacios. Ahora, no se recomienda tanto su uso porque al final eso lo vuelve más pesado. Porque para definir un solo espacio como tal, se, se deben de utilizar 5 caracteres, 5 símbolos. Ok, entonces, por ejemplo, digamos que queremos poner
tres espacios antes de consecutor en subtema A. Si ustedes observan, pongo los tres espacios en este momento. Si yo refresco y busco ese subtema 1, es la sexta palabra, ya refresco, si se fijan, los espacios solo me respetó uno, que ese es el espacio significativo. Me comió los otros dos, piensa que es un error, pero realmente yo quiero tener esos espacios, por X o Y razón. Entonces, esta sí es un poquito difícil de acordarse. Empezamos esta secuencia de caracteres especiales con el ampersand y NBSP. NBSP significa non-breaking space. En español, espacios significativos. Entonces, este non-breaking space, este elemento me representa, con el punto y coma al final, me representa un símbolo y al ponerlos consecutivos me representa dos. Son dos espacios. Además del espacio que ya tenía anteriormente. Entonces, si salvo este, vamos a poner este también atrás, aquí. Lo refrescamos. Ya cargó, ahora sí ya me está respetando los espacios significativos. Si se fijan, dejó los tres espacios como tal. ¿Ok? Ese es en situaciones como tal. En donde sí necesito tener espacios, entonces los tengo que declarar. Si no, HTML de un solo me los achicharra uno solo. Luego Perdón, tenemos, ingeniero. dígame, Perdón. Cada NBSP es un espacio. es un espacio, correcto. Ok. Hay miles de estas combinaciones, de estas estructuras de símbolos como tal, para hacer fácil las cosas. Por ejemplo, si yo quiero poner un copyright, lo de la C en circulada, eso es un glifo, eso es un símbolo. Entonces ya existe uno, dólar, y existe copy. Que estas son buenas tenerlas a mano y acordarse de ellas porque normalmente suceden. Si ustedes observan, ahora después del espacio, me aparece esa C del copyright. Generalmente se lo usamos en el footer, copyright o derechos reservados. Y ponemos la fecha, pero este solamente para mostrarles de que hay varias combinaciones distintas de ampersand y una palabra reservada para poder extraer símbolos. Ok, ahora nuevamente nosotros estamos en un área en donde es común ver que tenemos que escribir ciertos artículos de forma técnica. Necesitamos a veces crear páginas en donde nosotros estamos presentando un producto. Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un producto que queremos vender como un software como servicio, un SaaS, y estamos publicando una API, o sea, una interfase que utiliza nuestro servicio y cualquier otro desarrollador puede usarlo para pegar ese servicio que nosotros estamos ofreciendo con su propia implementación de software. Entonces necesitamos establecer una documentación técnica en donde les enseñe cómo se debe de pegar con ese API. Entonces generalmente eso es código que se muestra. Para poder realizar eso, normalmente usamos una etiqueta llamada pre. Esa etiqueta pre es una etiqueta que establece que es documento o texto preformateado. Este documento preformateado es algo que hay que tener mucho cuidado porque si respeta todo el contenido de pre, se respeta cualquier tipo de carácter que esté interno. Retornos de carro, tabuladores, eh, glifos, espacios, mayor que, menor que los mayor que, les voy a enseñar también otros ampersand porque a veces los confunden por las etiquetas, pero dentro de ese elemento pre, generalmente guardamos código, ponemos código, por ejemplo, queremos mostrar aquí un snippet de JavaScript para manejar un tiempo. Entonces le ponemos un let y eso empieza a la mitad, o sea, estos espacios de aquí los va a considerar. Entonces le decimos let eh, timer ID va a ser igual a set timeout. Hacemos un tick
hacemos que alerte el tick, volvemos a hacer el tick, que es esta misma función cada 2 segundos. Y si ustedes observan, la función está generada y puesta internamente. Esta es una función de JavaScript básica. Y por estar dentro del pre, lo va a formatear de esa forma. Me va a respetar los enters. Aquí están enters. Todos los espacios. Y si usted observa aquí abajo, aquí está mi bloque de código. Con todos los espacios totalmente respetados. Son estos de aquí. Con los retornos de carro, con caracteres especiales. Uno de los caracteres especiales que hay que tener cuidado si es con el ampersand. Por ejemplo, queremos también, vamos a decir document.write y vamos a poner esto de aquí, ya no me va a funcionar. Vamos a ponerle aquí un párrafo. ¿Por qué no me va a funcionar? Porque ya estoy generando etiquetas. Entonces, a pesar de que sean esas etiquetas, me va a tirar un error y me va a mostrarlo bien feo. No va a encontrar cómo trabajarlo. Entonces, ustedes van a poder ver aquí que no me sale la P, sino que esa P me la considera como un párrafo. Entonces, para poder manejar estos ángulos, estos paréntesis angulares, el menor que sería ampersand, en inglés less than, lt, punto y coma. El mayor que sería ampersand greater than, que es el mayor que, y sucesivamente. Ampersand lt, ampersand gt. Es el único catch. Entonces ahora ya con eso, si observan, ya me sale lo que se está imprimiendo. Tengo aquí un error de dedo feo. Entonces con eso tenemos encabezados, tenemos los párrafos, tenemos el corte de línea que es el BR y tenemos texto preformateado que se respetan los espacios y los retornos de carros. Y también, si ustedes observan, la fuente utilizada es una monoespaciada. ¿Qué quiere decir eso? Se mira como que se fue escrito por una máquina de escribir de las antiguitas. ¿Alguna consulta? Puede volver a explicar el ampersand GT y el LT. Ok, el ampersand GT. Vamos a ver, vamos a hacer anotaciones para que sea más fácil. Que se me hicieron. Ahí está. Ok, tenemos varios símbolos. Aquí lo voy a poner. Ese es el mayor que. Perdón, el menor que. Y el mayor que. Ok. Entonces, para representar en HTML sin que me interrumpa o me trate de ver que es una etiqueta o un cierre de una etiqueta, usamos el ampersand y en inglés este se llama less than. Entonces usa las iniciales LT, punto y coma. ¿Ok? LT, ¿por qué LT? Uy, se me fue el mouse. LT es porque es less than. En este caso, lo que tenemos es greater than. Entonces ustedes me dicen, ¿cuál sería el ampersand que voy a utilizar si se utilizan las iniciales? Compañero, El GT. GT. Y el punto y coma. Ok, entonces estos comandos de HTML como tal van a representar estos símbolos. Mayor que o less than, LT y greater than,
GT. Y de esa forma lo renderiza. Ahí no se ve ahí, aquí lo voy a poner arriba. Renderiza adecuadamente esas etiquetas. ¿Listo? Listo, Inge. Súper. Vamos a borrar. Ok, con esto hemos completado el contenido del día de hoy ya. Nos quedan todavía 10 minutos de clase, el cual vamos a aprovechar porque necesitamos trabajar en la asignación de los equipos. Necesito entonces para ello que me levanten la mano los coordinadores de grupos que ya hayan consolidado su propio equipo. No hay ningún coordinador. ¿Nadie? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles el fin de semana para que se organicen. El lunes tenemos que ya tener registrado cuáles son los equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Ok, entonces para estos 10 minutos que quedan entonces ahora, voy a pedirles de que los que no lo hayan finalizado, vayan trabajando y vayan por lo menos en los foros. Ok, aquí ya tengo varios, pero no están todos. Hay muy buenos aquí. Entonces, por favor, vayan trabajando en eso. Les voy a dar esos 10 minutos. Terminando los 10 minutos, me he pasado lista. Aprovechemos para pasar lista. Y me ponen en el chat el número de cuenta. En sustituyendo el 5 por una R y el 8 por una T. 5R8T.